juzgado de Isla de Pascua normaliza sus servicios en Rapa Nui tras incendio. De ello conversamos con el presidente de la Corte Suprema. Corte de Apelaciones de Valdivia ordena a Automotora pagar indemnización solidaria tras accidente fatal con un auto arrendado. Corte Suprema se muestra favorable ante proyecto de ley del gobierno que pretende sustituir penas privativas de libertad por arresto domiciliario. Un choque provocó la muerte de una mujer en Valdivia. El conductor causante del accidente manejaba en estado de ebriedad un auto arrendado. La Corte de Apelaciones de la ciudad ordenó a la automotora propietaria del vehículo pagar solidariamente una indemnización a la familia de la víctima. Fue en la madrugada del 21 de mayo de 2015 cuando un hombre que manejaba en estado de ebriedad fue el causante de un accidente de tránsito. Impactó el vehículo de una profesora de lenguaje de Valdivia, provocando su muerte. El conductor, además de violar la ley de tránsito, manejaba un vehículo arrendado de una automotora, empresa que, pese a no estar involucrada en el accidente, fue demandada en la justicia civil. Normalmente el que es dueño del vehículo tiene mayores recursos que el que maneja. Pensemos, por ejemplo, una micro de Transantiago. El dueño de la micro es la empresa y el que maneja es el simple conductor. La familia recurrió al segundo juzgado civil de Valdivia y luego a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción, afirmando que la automotora es quien debe realizar un pago solidario a modo de indemnización por el accidente de tránsito cometido. La Corte decidió que en este caso se aplicaba el artículo 196 de la ley 18.290 sin necesidad de emplazar al conductor, sino que inmediatamente en contra del dueño de un automóvil que había estado involucrado en un accidente de tránsito generando la muerte de una persona. Según establece la ley de tránsito, será responsable solidariamente el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título por los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso. Ante un hecho como este, el demandante puede dirigir su acción contra el conductor o contra el dueño del vehículo. Cuando se hace responsable solidariamente a varios deudores, este acreedor puede elegir a cualquiera, simplemente por emplear la voz solidaridad, insolium o cualquier otra expresión que diga que el acreedor puede elegir a cualquiera de los responsables para que cumpla con la obligación que ha surgido. Obligación del pago solidario que tuvo que realizar esta automotora de Valdivia con la familia de la persona afectada. La empresa fue condenada al pago de más de 200 millones de pesos por daño emergente, moral y lucro cesante tras el accidente ocurrido en la comuna de Osorno. Un proyecto de ley enviado por el gobierno pretende sustituir las penas privativas de libertad por arresto domiciliario total por razones humanitarias. La Corte Suprema emitió un informe donde se mostró favorable a la iniciativa. En el caso de ser promulgada la ley, ¿quiénes podrán reemplazar la pena? Te lo contamos a continuación. Sustituir las penas privativas de libertad por arresto domiciliario total por razones humanitarias. Eso busca un proyecto de ley liderado por el Ejecutivo y en el que, a través de un informe, la Corte Suprema se ha pronunciado favorablemente. Nuestro Código Penal es muy antiguo y la forma de cumplir las penas también. Y nótese que nosotros no tenemos tribunales de cumplimiento de condenas, de tal modo que eso queda entregado al juez. El informe de la Corte en ese sentido es bastante favorable debido a que señala que este proyecto de ley era un proyecto que se debería haber presentado con bastante tiempo atrás, donde estamos poniendo a tono la legislación chilena con otra legislación comparada bastante más avanzada. Según establece el proyecto de ley, los condenados a prisión efectiva que podrán solicitar la sustitución de pena serán aquellos que tengan diagnosticada una enfermedad en fase terminal, los que por cualquier causa tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque dependencia severa y los de 75 años o más que hubieran cumplido la mitad de la condena impuesta. Pero también se solicita un informe al servicio médico legal, dependiendo de la condición. Pero lo primero es un informe psicológico y de trabajo social en el sentido de acreditar la reinserción social y el peligro de volver a cometer delitos. El proyecto de ley de sustitución de pena privativa de libertad por arresto domiciliario total por razones humanitarias se aplicará a todos los condenados en el sistema penitenciario chileno que cumplan, sin distinguir los delitos perpetrados. Este nuevo mecanismo aborda solamente el tema de la prisión, del cumplimiento de la condena, no así el tema de la prisión preventiva, porque también hay personas que están en la misma condición, en el sentido de que tienen una avanzada edad o una determinada enfermedad,
pero ahí no se aborda para nada ese tema. El proyecto de ley fue ingresado al Senado a fines de 2018 y se encuentra en primer trámite constitucional. Un juego terminó en un fatal accidente cuando una olla con agua hirviendo cayó sobre un grupo de niños. Uno de ellos, de 4 años de edad, falleció, mientras que su hermana quedó con el 75% del cuerpo quemado. El primer juzgado civil de Santiago condenó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por falta de servicio al presentar deficiencias en materia de seguridad. Corría abril de 2013 y esta era la cobertura de prensa sobre un accidente ocurrido en el Valle de Azapa, en Arica. Unos niños jugaban alrededor de una olla industrial, utensilio propio de una cocina que cayó desde una mesa vertiendo 25 litros de agua hirviendo sobre un grupo de jóvenes. 2 niños resultaron gravemente heridos. Uno de ellos falleció mientras que su hermana de 4 años resultó con el 75% de su cuerpo quemado. Tenían un aparato que no estaba adosado al piso y que no estaba al interior de la cocina, sino que al interior del comedor donde están los niños, y los niños jugando, de 4 años, los niños jugando se cuelgan en la baranda, se vierte el líquido, que eran 25 litros de agua de sobre 70 grados Celsius. La familia de los niños decidió recurrir a tribunales. Presentaron una demanda contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, también conocido como JUNAEB, por ser el ente responsable y encargado de entregar alimentación y un buen servicio a los jóvenes. Si se da un servicio determinado, se debe dar en condiciones de seguridad y, lógicamente, por cierto, de calidad. Y acá la seguridad es la que ha estado ausente. Actuar negligente por falta de servicios que fue corroborado por el primer juzgado civil de Santiago. El sostenedor del liceo 2 años antes le había comunicado a la JUNAEB el peligro de tener el artefacto en el comedor. Le había señalado que sacaran ese sistema y le advierte, esto tiene un peligro para la gente y para los niños que están al interior del colegio. Le representa a la directora regional de JUNAEB que hay una situación de inseguridad ya en relación a dónde se habían ubicado estos dispensadores y por otra parte también respecto de la fragilidad de los mismos. JUNAEB, mediante un comunicado, aseguró que por tratarse de un proceso judicial en curso, el organismo no puede referirse al tema. Aquí quien responde es el Estado, y el Estado está obligado a indemnizar los perjuicios a aquellos particulares que sufrieron las consecuencias de una mala actuación del Estado. Demanda por daño moral que fue acogida por el primer juzgado civil de Santiago y que aún puede ser impugnada ante otras instancias judiciales. Corría el 29 de enero pasado cuando el juzgado de Isla de Pascua fue incendiado intencionalmente por una turba de manifestantes. Las llamas comenzaron a consumir las dependencias judiciales cuando se realizaba una audiencia de formalización por homicidio, momento en el que todos los funcionarios del tribunal estaban en su interior, así como también otros integrantes de entidades que componen el sistema judicial. Un episodio sin precedentes en la historia del país que le contamos en el expediente judicial de esta semana. Desde 1967 es el lugar donde la comunidad Rapa Nui llega en busca de solucionar sus conflictos. Nosotros funcionamos para ayudar, para aportar, para responder a las consultas. El Poder Judicial se erige como una forma de solución pacífica de los conflictos. Una misión que el 29 de enero pasado se vio absolutamente truncada. Nunca se pensó que el juzgado iba a ser incendiado. Una turba de manifestantes prendió fuego al tribunal. Condenamos enfáticamente la violencia desplegada en contra de las personas y del tribunal. 11 funcionarios, un imputado, un fiscal y una defensora se encontraban al interior del juzgado cuando las llamas comenzaron. Por suerte no hubo más afectados, pero pudo haberse desarrollado aún con consecuencias muy graves. Frente a la adversidad y en tan solo una semana, el Poder Judicial volvió a funcionar. Lo primero es tener un lugar que en este momento ha sido cedido por la municipalidad para que el tribunal siga funcionando, que es lo primordial. Prioridad de servicio judicial para la comunidad de Rapa Nui frente a un episodio sin precedentes en la historia del país.
En 1966, el gobierno del presidente Frei Montalva promulgó la Ley Pascua, una normativa que creó el departamento de Isla de Pascua en la provincia de Valparaíso y que estableció la presencia del Poder Judicial. Previamente, los conflictos sociales y delitos eran competencia de la Armada de Chile. Nosotros se nos hace aplicable la Ley Pascua, también se nos hace aplicable la nueva ley de migración, de trato migratorio de la de Isla de Rapa Nui. Y en tal sentido es muy diferente la aplicación de la ley. Ley que establece penas menores a las que se aplican en Chile continental, solo cuando ocurren delitos entre isleños. Precisamente esa normativa iba a aplicarse el 29 de enero en una audiencia de formalización en contra de un isleño acusado del homicidio de otro Rapa Nui. Audiencia que no prosperó. Manifestantes rodearon el tribunal para agredir al imputado, algo que concretaron tras prender fuego al tribunal. Realmente hay hechos delictivos de particular importancia y de trascendencia, sobre todo en una comunidad tan reducida, con unas vidas tan próximas, tan cercanas. Eso es una dificultad y una afectación del modo de vida muy fuerte. Un incendio intencional que puso en peligro la vida de los funcionarios del tribunal y de todos los actores del sistema judicial que se encontraban en su interior. Preocupa y debería preocupar a toda la sociedad nacional por lo que significa en cuanto a un cierto desbordamiento, a un hacer justicia de propia mano y a un descontrol que no puede continuar, porque naturalmente que también el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones depende de que haya seguridad. Un ataque a un juzgado de la República sin precedentes que obligó al Poder Judicial a restablecerse lo antes posible en Rapa Nui, con el único objetivo de volver a estar al servicio de la comunidad. El tribunal estaba a 4.000 kilómetros de distancia, pero tuvimos la cooperación de la Fuerza Aérea que nos proporcionó el transporte y pudimos reemplazar todo el mobiliario, todos los equipos computacionales. Todo eso se pudo reemplazar y quedó totalmente comunicado el tribunal. Restablecimiento del servicio que se concretó a una semana gracias a la delegación de 13 personas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Alejandro García, además visitador del juzgado de Isla de Pascua. Esta comunidad es muy querida por el Poder Judicial porque es un esfuerzo mantener aquí en este lugar a personal, a toda la parte técnica. Es un esfuerzo que se hace para el bien de la comunidad. Queremos nosotros que ellos tengan acceso a la justicia, por lo tanto no tengan que ir a lugares apartados, sino la tengan aquí mismo, donde ellos viven. La Municipalidad de Rapa Nui proporcionó dependencias provisorias en sus inmediaciones, mientras el Poder Judicial proyecta reconstruir el juzgado en la isla. Esas alternativas de construcción evidentemente nos van a llevar un periodo aproximado de 2 años para tener un nuevo tribunal. Durante 2018, un total de 1.419 causas ingresaron al juzgado de Isla de Pascua. Las más tramitadas fueron las materias de familia y penal. Materias de familia son las que tenemos mayor ingreso, muchas medidas de protección. Hay que recordar además que estamos en una isla donde la endogamia se da mayoritariamente, en la cual las familias se mantienen en forma continua a través del tiempo. Costumbres ancestrales de la isla que requieren de una sensibilidad especial. La isla de Rapa Nui tiene esta particularidad. No se da esa particularidad en otras partes del continente. Eso lo hace un poco más complejo porque además hay que mantener de alguna manera el respeto por las tradiciones y por las costumbres ancestrales del pueblo Rapa Nui. El incendio del juzgado de Isla de Pascua no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Delitos perpetrados donde se imparte justicia, que ahora serán investigados por el Ministerio Público. A resultas de esa investigación vendrá la formulación de cargos. Seguramente tenemos que pensar de que se podrá identificar a los autores de estos hechos e iniciar el procedimiento jurisdiccional completo. Es una cuestión que también va a generar inquietudes dentro
de esa comunidad tan pequeña. En la propia isla no hay que olvidar que está ahora la arista penal a que yo me refería antes, y allí podría eventualmente haber detenciones, formalizaciones de personas que estén imputadas de haber participado en los hechos que terminaron con el incendio del juzgado, ¿no es cierto?, y la grave agresión al detenido de aquella ocasión. Rapa Nui volvió a erguirse tras la tragedia, una adversidad que el Poder Judicial superó en tiempo récord, con la misión principal de solucionar los conflictos por la vía pacífica en esta localidad del Chile insular. Un joven expulsado de un grupo de Facebook presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Acción judicial que en primera instancia no prosperó, pero que el usuario, egresado de Derecho, llevó hasta la Corte Suprema. En el máximo tribunal argumentó que sus derechos constitucionales fueron vulnerados. La situación abre nuevamente el debate sobre en qué casos los ciudadanos pueden recurrir a tribunales. En la siguiente nota te explicamos las denominadas pequeñas causas y cuáles instancias son competentes para tramitarlas. Fue eliminado del grupo cerrado de Facebook Hijos No Matrimoniales de Bello, acción que un estudiante egresado de Derecho considera inconstitucional, ya que afirma sus derechos establecidos en la Carta Magna fueron vulnerados. El usuario recurrió de protección y su causa fue declarada admisible en la Corte Suprema. Reciben el nombre de pequeñas causas, ¿no es cierto?, pero para las personas que son los acreedores de aquellas supuestas pequeñas causas, son causas de significación. Un poco aquí lo que llama la atención es que un caso que podríamos decir que tiene bastante insignificancia desde el punto de vista jurídico haya utilizado una herramienta que estamos acostumbrados a ver que se utiliza en derechos de otro tipo, de otra índole o ante amenazas de mayor gravedad o mayor intensidad. Sin contar los recursos de protección contra el alza de planes de las ISAPRES en las 17 Cortes de Apelaciones del país, entre enero y mayo de 2018 se presentaron 3.556 de estos recursos por diversos temas. Pese a esto, los tribunales no pueden rechazar causas, incluso si son sobre una eliminación de un grupo de redes sociales. A eso se le llama causas pequeñas. Los sistemas de enjuiciamiento en el orden civil son caros. No hay en el Estado un sistema que dé cobertura de asistencia judicial gratuita en estas materias en todo el país. Esa es una cuestión pendiente. México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Brasil y Uruguay cuentan con algún tipo de tribunales de pequeñas causas que solucionan disputas sin que sea necesario iniciar un proceso judicial. Ya que permite que el Poder Judicial también pueda especializarse en este tipo de casos. Es decir, generar jueces que puedan tener mayores habilidades y destrezas para gestionar este tipo de conflictos. Según un documento emitido por una comisión permanente de trabajo designada por la Corte Suprema, las causas pequeñas se encuentran entre las 5 prioridades del Poder Judicial. Asimismo, el ministro Haroldo Brito sostiene que la reforma procesal civil debe incorporar un sistema que atienda las pequeñas causas, emulando lo que ocurre en otros países de la región y facilitando el acceso de toda la ciudadanía a tribunales. En el sistema del crimen antiguo, cuando una persona es procesada por un delito, el juez puede establecer una fianza para que el acusado pueda permanecer en libertad provisional. Ello desde que comienza una investigación en su contra hasta que un tribunal dicta sentencia. ¿Cuándo se otorga y cómo se determina? Te lo contamos en nuestra cápsula educativa. Según el Código de Procedimiento Penal de Chile, vigente desde 1907 hasta 2005, la libertad provisional bajo fianza es el derecho de toda persona arrestada por la comisión de un delito de permanecer en libertad desde que comienza una investigación en su contra hasta que un tribunal dicte sentencia. La libertad bajo fianza solo la puede otorgar un juez cuando se trata de un delito perpetrado en una fecha previa a la puesta en marcha del Código Procesal Penal chileno, concretado en su totalidad en junio de 2005. La fianza la determina un juez de primera instancia y debe ser ratificada por la Corte de Apelaciones respectiva, y el monto de ella puede variar dependiendo de la gravedad del delito, de la situación socioeconómica de la persona acusada o de la cercanía con la prescripción del delito. El monto íntegro de la fianza será devuelto a la persona si es absuelta del juicio realizado en su contra. Las
Las 4 agrupaciones gremiales de la jurisdicción Arica y los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial entregaron ayuda solidaria a las familias afectadas por el desborde en el Valle de Azapa. De esto te contamos en nuestro bloque de noticias. Las 4 agrupaciones gremiales de la jurisdicción de Arica y los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial llevaron ayuda solidaria a familias del Valle de Azapa que resultaron afectadas por la activación y desborde de una quebrada que arrasó con sus casas, enseres y cultivos. En tiempo récord, las directivas y socios de las asociaciones de magistrados, empleados profesionales y consejeros técnicos del Poder Judicial y funcionarios de la Corporación Administrativa Zonal del Poder Judicial reunieron los fondos para adquirir displays de arroz y azúcar, además de una gran cantidad de útiles de aseo. Fue una labor que hicimos en conjunto, estamos súper agradecidos de toda la participación que hubo de los funcionarios de la jurisdicción, porque participaron con muchas ganas, hasta ollas les llevábamos a ellos para que pudieran realizar las ollas comunes que tienen en varios sectores que están distribuidos a través del valle. Realmente hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad y la ayuda siempre es poca en estos casos. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió el saludo protocolar de la magistrada de la Corte Suprema Administrativa de Portugal, Ana Portela, quien visitó el Poder Judicial con el objetivo de conocer la regulación y la competencia contenciosa administrativa en Chile. Vino por un estágio de 15 días para conhecer o sistema judicial administrativo de Chile e o presidente me ha recebido e habíamos falado sobre os dois sistemas para comparar em breves momentos. E foi muito agradável ser recebida pelo presidente, muito simpático e foi uma boa recepção aqui em Chile. Su visita se enmarca en un programa de intercambio para jueces de la Asociación Internacional de Supremas Jurisdicciones Administrativas, una red compuesta por 89 organismos supremos de justicia que propicia el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de derecho contencioso, administrativo y de la cual la Corte Suprema de Chile forma parte desde el 2007. Hasta aquí la revisión semanal de las principales noticias del Poder Judicial. Como siempre, los dejamos totalmente invitados a seguir conectados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.